Hombre al agua, capítulo 10. Regresamos a la cabaña casi a oscuras. Taylor conocía muy bien el camino y yo lo seguí apoyándome en su hombro. Después de llegar, Taylor encendió la fogata con rapidez y preparó la cena para los dos. Yo quería ayudarle, pero él me dijo que teníamos un trato y que él se hacía cargo de esas labores. Me instó a que escribiera en el libro las cosas que había recordado sobre mi relación con el mar y le hice caso. Terminamos de cenar y Taylor se fue a descansar mientras yo me quedé sentado en la fogata escribiendo en mi libro. Esta vez fue muy fácil. Las palabras fluían sin problemas y, cada vez que una de ellas quedaba escrita, yo sentía la emoción anticipada de lo que enseguida iba a escribir. Fue una experiencia distinta. Escribí página tras página y fui recordando más detalles de lo que había contado a Taylor. Pude encontrarme con mis amigos de esa época y verlos con claridad. Recordé sus palabras, sus risas, sus bromas, sus historias. Escribí sobre las experiencias de mi vida en las que reconocía que había sido valiente, y la lista fue más larga de lo que imaginé inicialmente. Luego se me ocurrió escribir sobre las experiencias graciosas, aquellas en las que me había reído mucho, especialmente de las que podía reírme de mí mismo. Inesperadamente, sentí como si de pronto todas las luces de la habitación de mi memoria que se encontraban en penumbras hubiesen sido encendidas. De golpe había recobrado la memoria total. Sin ningún esfuerzo, las imágenes de mi vida saltaron desde esas épocas de estudiante universitario hasta mis días más recientes. Me encontré con mis experiencias familiares, amorosas, deportivas, profesionales, artísticas. Me encontré con amigos de toda la vida que había dejado de ver y otros que estaba seguro haber visto hacía muy poco, con gente nueva que conocí y con quienes hice amistad especial. Me encontré con el momento en el que me enamoré, con mi matrimonio, los viajes, la paternidad. También con los sueños cumplidos como correr una maratón, saltar en paracaídas, ser piloto de avión, escribir y publicar un libro, ser compositor y guitarrista de una banda de rock. La válvula que hizo fluir todos mis recuerdos y ponerlos disponibles en mi presente había sido abierta. Quería escribir tanto. Las experiencias llegaban una sobre otra, traslapándose y ocasionando una mezcla de emociones y sentimientos indescriptibles. Era tanta información que no podía escribir más, y a manera de broma solo escribí: esta historia continuará, y cerré el libro para irme a dormir. Taylor ya descansaba profundamente y no quise despertarlo para compartir mi emoción con él. Me eché en mi litera y repasé mis recuerdos. Había de todo. Era como viajar a través de todo el espectro de emociones posibles. El haber recobrado mi memoria me traía de vuelta todo eso. Sin embargo, miraba esos eventos de mi vida como si estuviese viendo una película. Y, aunque sentía gran emoción, los recuerdos ya no tenían su carga específica, llena de mis juicios o cuestionamientos. Simplemente aceptaba todo lo que había sucedido en mi vida con gratitud y alegría de recordarlo, y sabiendo que todavía estaba vivo y que podía vivir cada día sin el peso de decisiones o hechos del pasado. En la isla no estaba ninguna de las personas de mi vida, ninguno de los lugares representativos de mi historia. En la isla no había huellas de los hitos que marcaron mi existencia. Mi pasado era, en efecto, como una película, porque no había ocurrido ahí, y no podía volver a él. Lo único que me faltaba recordar era el evento de mi vida que me terminó llevando a esta isla. Así me di cuenta de que mi pasado era mi historia, pero no era yo. Lo que fuera que me llevó a esta isla no era yo. Lo que fuera que hizo que yo aparezca aquí fueron mis decisiones, pero eso no definía mi ser, solo me indicaba qué decidí hacer y qué no. Si acerté o no, ¿quién podría saberlo? Yo no era mis aciertos o mis errores. Mi ser estaba por encima de los resultados, porque suponía el hecho de saber quién era durante el camino, fuera este feliz o no. Esa noche tuve un sueño de esos que cuando despiertas lo haces sabiendo que ya lo has tenido antes varias veces. Esos sueños que, con cada nueva aparición, añaden algo más a la historia. Soñé que corría y corría sin parar, y las imágenes de todo lo que había experimentado en mi vida mientras corría maratones se sucedían una tras otra hasta que llegaba a un muro y ya no podía hacerlo más. La sensación de frustración y confusión era enorme y tan dolorosa que entonces me despertaba de golpe. Sucedió lo mismo esta vez, solo que el sueño añadió lo que me pareció un final. Apenas desperté, tomé mi libro, salí de la cabaña y me puse a escribir para no olvidarlo. Estaba corriendo.
Corría por calles, autopistas, desiertos, playas, trochas. Corría por las grandes ciudades y por los pequeños pueblos. Corría y corría. Corriendo despertaba al día y corriendo llegaba la noche. Mientras corría, cambiaba el paisaje, cambiaba la compañía que tenía. Y, en algún momento, mi compañía solo era ese ruido de mis pies tocando el suelo y despegándose de él constantemente. Ese sonido, que era una melodía de fondo del nacimiento de muchos de mis sueños, se convirtió en la banda sonora de mis intentos de vivir esos sueños. Correr no era un deporte para mí, nunca lo fue. Estando ahí, en acción, en contacto profundo conmigo y con mi entorno, experimentando cada segundo de vida, sintiendo mis latidos y mis respiraciones, recorrí los caminos de mi interior y me encontré con terrenos llanos, pendientes y cuestas desafiantes, tramos pedregosos, arenosos, algunos tortuosos y muchos felices, y en todos ellos me encontré con regalos de serendipia. Recorrí todos y cada uno de los recovecos y caminos alternativos que fui descubriendo en mi interior. De unos salí rápido, y de otros me tomó más tiempo volver. Me hice amigo de caminos que no se presentaban amistosos, y llegué a disfrutarlos. También me topé con caminos engañosos que intentaron mantenerme perdido, dando vueltas en círculos una y otra vez, sin que yo fuese capaz de evitarlo. También me descubrí queriendo estar perdido ahí algunas veces. Ser el conquistador que se abría paso en todos esos caminos interiores fue tan revelador y divertido, así como demandante, desafiante y riesgoso. Transité por caminos cuyas luces conducían, según me parecía, a la ciudad de la alegría y la prosperidad. Pero en una noche oscura y lluviosa terminé perdido entre avenidas, senderos, callejuelas y callejones. Todo se volvió oscuro e incierto desde entonces. La noche parecía perpetua, eterna, y no llegué a notar si su oscuridad se iba atenuando o se acentuaba. A la oscuridad y la lluvia le acompañaban el frío, y así me encontré en un callejón sin salida en una avanzada hora de esa noche. Agotado, agobiado y desalentado, vi ese muro en el que terminaba este camino empedrado. El agua que cayó del cielo se confundió con mis lágrimas que, después de surcar mi rostro, saltaron al vacío intentando no caer de la misma manera en la que lo intenté yo, pero cayeron de todas formas, al igual que yo. Ahí, en ese suelo mojado donde ya no podían verse mis huellas, volví a ver ese muro que me negaba la posibilidad de continuar. Regresar por donde vine solo me llevaría a calles que ya dejé y a las que es mejor no regresar. No había vuelta atrás ni tampoco podía seguir adelante. Pensé que todo se terminó, mientras, aún de rodillas en el suelo, mis manos sintieron el agua correr y se ensuciaron con el barro triste de ese camino. Me pregunté por qué llegué hasta ahí, por qué no me perdí en otra calle que me permitiera encontrar otro camino. Me incomodé, pero entendí el mensaje. Ya no debía seguir buscando. La búsqueda terminó, y esta vez no habría recompensa a mi paciencia, a mi coraje ni a mi perseverancia. No. Pensé que no era justo, y, molesto, me puse de pie para descargar con mis puños y mis pies toda mi rabia e impotencia contra el muro. Sin embargo, el muro no cedió un centímetro, como si me ignorara completamente, y volví a caer rendido a sus pies. Entonces encontré un pequeño barquito de papel en el suelo tan mojado que, apenas lo tomé, se dobló por completo. Traté de evitarlo, pero el frágil barquito se desarmó en mi mano. Por dentro estaba menos mojado y pude leer que tenía una palabra escrita: confianza. Después de leer la palabra, la lluvia cesó y el cielo seguía oscuro pero despejado. Por fin pude ver las estrellas y la luna. La noche era plena y noté que estaba lejos de terminar. El muro seguía al frente mío, inexpugnable, infranqueable, pero ya no me importaba. Sentí paz en ese momento, algo que no sentía hace mucho en todo este tiempo de correr por las calles. Pude ver las estrellas, contarlas e inventar constelaciones porque no las conocía y entonces jugué con ellas. El muro dejó de interesarme. Podía quedarme a contemplar el cielo hasta que volviera a amanecer, pero no estaba esperando ese momento. Disfruté ese instante porque fue mi regalo. El antes o el después ya no me interesaron. Fui afortunado y comprendí que debía ser agradecido por todo lo que me trajo hasta aquí. Mi vida ha sido como una larga carrera que me regaló experiencias hermosas y enriquecedoras, pero ya no necesito correr. Dejé de escribir cuando llegué a ese punto y me sentí liberado después de hacerlo.
Todavía no tenía todas las piezas del rompecabezas que me hicieran entender por qué estaba en la isla. Sabía que faltaba algo más que aún no llegaba a recordar, y decidí ir nuevamente al mar. Recién había amanecido, y Taylor seguía dormido, así que me fui solo. En el camino pensaba en cómo era posible que, habiendo sido un asiduo corredor de maratones, ahora tuviera dificultades para caminar. Había sido deportista toda mi vida y, aunque había tenido algunas experiencias extremas corriendo, siempre había tenido un buen estado de salud y había cuidado que así fuese. Lo que sucedía con mis piernas no era una lesión, parecía otra cosa, y necesitaba descubrirlo para saber qué podía hacer. Pensé en las razones por las que había corrido tanto. Lo disfrutaba de una manera increíble, sin duda, pero quise profundizar en aquello que me llevaba a las pistas a correr y a querer correr mayores distancias cada vez. ¿Acaso correr se convirtió en un mecanismo de evasión, en una maniobra de escape para forzar un equilibrio en mi vida al no querer hacer frente a situaciones a las que temía o resolver problemas que vivía y que involucraban reconocer partes de mí que no me gustaban? ¿Sería, quizá, la manera en la que me escapaba de mis miedos y por eso lo disfrutaba tanto? Llegué a la playa y encontré a Albatros de pie en la orilla, como las otras veces. Había aparecido ahí cada vez que llegábamos a la playa, siempre con su caminar extraño, como yo, según decía Taylor. Sonreí porque era cierto. Albatros me miró y esta vez se demoró en alzar vuelo. Me acerqué a él y se quedó quieto. Estoy seguro de que me observaba y de que, si hubiese podido hablar, me habría dicho algo, pero sus gestos bastaron para que yo pensara que quería que lo siga. Muy bien, Albatros, te seguiré, le dije, y tras dejar mi ropa y mi libro a un lado en la arena, fui tras él hasta la orilla. Albatros levantó vuelo y sobrevoló el mar yendo hacia el horizonte, y después haciendo un giro de retorno hacia donde yo me encontraba para nuevamente volar hacia el horizonte. Entendí que me estaba indicando la ruta que quería que siguiera, y eso hice. Entré al mar y empecé a nadar. De tanto en tanto, cada vez que levantaba mi cabeza al frente para ver el horizonte y la dirección en la que nadaba, ahí estaba él. Volaba al horizonte y volvía a acercarse a mí para repetir su maniobra mientras yo nadaba tranquilo. Tras superar las olas iniciales, me encontré en mar abierto y perdí la noción de la distancia y el tiempo que estaba nadando. Solo seguía a Albatros por un tiempo que no pude determinar hasta que lo vi planeando en círculos sobre mí. Me detuve y observé a mi alrededor. Estaba a una distancia considerable de la playa y me encontraba muy cerca de los acantilados, esos donde reventaban las olas con fuerza y que me habían dado miedo desde que los vi la primera vez. No me gustó sentirme tan cerca de esas olas, y mi primer impulso fue querer alejarme y volver a la playa. Sin embargo, Albatros había dejado de volar en círculos sobre mí y ahora volaba acercándose a los acantilados y volvía. ¿Quería que nadara en esa dirección? Yo me sentía diferente en el mar, sentía seguridad, aunque estuviese nadando sin Taylor. El impulso inicial de alejarme cambió por otro en el que dominaba la inquietud por acercarme a esos acantilados que Albatros parecía indicarme, y así lo hice. Quedé tan cerca como pude de las rocas y podía ver y escuchar las olas estrellándose contra ellas. Antes había pensado que las olas del mar me llevarían con ellas hacia las rocas del acantilado donde reventaban, pero en realidad no era así. Desde donde yo estaba, inmóvil y ya sin nadar, pude ver que la corriente de agua seguía su curso paralelo al acantilado y me llevaba en esa dirección, así que pronto descubrí que los acantilados eran un extremo de la isla. Albatros siguió su vuelo, guiándome, y juntos rodeamos los acantilados hasta encontrarme con el otro lado de la isla donde había otra playa muy extensa. Albatros no dejaba de volar indicándome el camino y yo seguí nadando, concentrado en acercarme a esa playa, a esa nueva orilla. Noté que mi avance estaba funcionando y no me sentía cansado a pesar de estar nadando una distancia que no esperaba nadar y que no había nadado antes. A unos 200 metros de la orilla, Albatros voló en línea recta hacia allá y se posó en la arena. No podía precisar por qué lo había seguido, ni tampoco qué es lo que quería mostrarme, pero esperaba que fuera algo importante, porque comenzaba a sentirme agotado. El movimiento de las olas era más fuerte conforme me acercaba a la orilla. Me elevaban y yo podía distinguir la gran masa de agua salada avanzar decidida, tomando forma en olas grandes que reventaban cerca de la orilla. Iba a ser un reto llegar hasta allí y sentí miedo, pero esta vez en lugar de inmovilizarme, sentí cómo se potenció mi sentido de alerta y empecé a pensar
en las maneras en las que podía pasar esas olas para alcanzar la orilla de forma segura. Estando en ese trance, tuve un nuevo recuerdo de mi vida, y era uno de mi historia más reciente. Recordé que recién había amanecido y yo estaba en una playa en la que había un faro al frente y al final de un largo espigón de rocas. Estaba solo, triste y descorazonado. No había gente alrededor y yo quería huir de algo que me atormentaba. Entré al mar a nadar después de mucho tiempo, a pesar de que no lo había hecho desde ese evento de mi juventud en el que estuve a punto de ahogarme casi 30 años atrás. Nunca había entrado a esa playa del faro y esa vez, deprimido y emocionalmente muy afectado, creo que entré esperando que ocurriese algo que cambiara mi historia, o que la terminara. Me asusté al recordar lo que había pensado. ¿Por qué había pensado eso? Me estaba entregando al mar aún sabiendo de que podría pasarlo mal. Recordé que nadé mar adentro queriendo acercarme al faro hasta que mis brazos y piernas no pudieron más. ¿Por qué busqué eso? ¿Por qué había querido llevarme al límite y atisbar si la muerte rondaba por ahí? ¿Qué piensas? Escuché la voz de Taylor con sorpresa. Su presencia interrumpió lo que estaba recordando y no me había dado cuenta de que me había seguido. ¿Cómo llegaste aquí? Pregunté. Cuando desperté y no te encontré en la cabaña, supuse que estarías en la playa, así que salí a buscarte. Encontré tu ropa y tu libro, y cuando miré al mar, te vi nadando a lo lejos. Albatros ya me trajo aquí también. Se las arregla muy bien para hipnotizarnos y que lo sigamos. Recordé toda mi vida. Bueno, casi todo, y aunque es increíble, también es preocupante. Pero ahora estoy aquí y no sé cómo alcanzar la playa o si debo regresar. Solo 200 metros te separan de tierra firme. Creo que la elección es obvia, a menos que planees nadar mucho para volver a la playa que conoces, lo cual implica nadar a contracorriente o que intentes buscar otra. Taylor tenía razón. Aunque el oleaje era complicado, había que sortearlo para llegar a la orilla de esa playa en la que estaba posado Albatros. Los pensamientos de mi último recuerdo seguían dando vueltas en mi cabeza, y Taylor se dio cuenta. A estas alturas debes haber recordado muchas otras cosas. El mar es un maestro para causar eso en nosotros. Pero ahora tienes este momento y debes concentrarte en lo que tienes que hacer para llegar a esa orilla, me dijo con seriedad, pidiéndome que me enfocara en mi presente. Nadamos una distancia corta paralela a la línea de costa y nos acercamos hasta la rompiente de las olas lo suficiente como para entender cómo podríamos correrlas para salir nadando hasta la orilla. No nos dijimos nada. En ese momento, nuestra comunicación fue instintiva, como si los dos supiéramos exactamente qué tenía que hacer cada uno. Pasamos los tumbos de unas olas de tamaño mediano y dejamos pasar otras hasta que ambos vimos la ola que sería nuestro transporte de salida y coincidimos en mirarnos afirmando que esa era nuestra ola. Empezamos a nadar con fuerza. Nuestro braceo era vigoroso y constante hasta que alcanzamos la cresta de la ola estando separados unos 5 metros uno del otro, y bajamos la ola con esfuerzo para sostenernos en ella y no ser cubiertos por la masa de agua. Noté a Taylor haciendo un giro con los brazos abiertos mientras bajaba la ola, y luego otro y otro más. Yo me animé a hacer lo mismo y el tirabuzón que hice con mi cuerpo fue preciso para que la ola nos llevara muy cerca de la orilla. Nos pusimos de pie y pasamos un par de olas hasta que salimos del agua. ¡Eso fue genial!, exclamó Taylor dándome la mano emocionado. Yo también lo estaba. La salida no había sido tan complicada como había pensado, pero noté a Taylor adolorido. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Pregunté al ver que se tomaba el hombro derecho con la mano izquierda y hacía un gesto de dolor. Creo que hice un mal movimiento con esos tirabuzones. Felizmente la ola nos sacó de ahí porque no habría podido nadar otra vez. Ya me ha ocurrido antes. Es una lesión crónica en el hombro que a veces vuelve. Esto pasará, dijo Taylor restándole importancia a su lesión. Nos sentamos en la arena cerca del punto donde estaba Albatros y comentamos sobre la gran ola que habíamos corrido. El tiempo pasó y el mar se fue calmando. Albatros se elevó otra vez y repitió sus vuelos rasantes sobre el mar al frente de nosotros. Parece que Albatros está cada vez mejor y seguramente pronto estará listo para irse de esta isla, comentó Taylor. Podría decir que me trajo hasta aquí, pero ¿para qué?, me pregunté en voz alta. Así es él. A mí también me hizo algo parecido y así fue como llegué a la cueva en la que te encontré. Cambié el tema de conversación y le estaba contando a Taylor lo que había recordado cuando Albatros pasó rasante una vez más, llamando nuestra atención para luego dirigirse hacia las olas otra vez. Lo seguimos con la vista y descubrimos que había una persona agitando los brazos en el mar. Al parecer,
Necesitaba ayuda. Taylor se levantó rápidamente y corrió hacia la orilla para entrar de nuevo al mar. Yo me levanté y caminé cojeando lo más rápido que pude cuando vi a Taylor detenerse y tomándose el hombro derecho con dolor, gritar: «¡Apúrate! ¡No podré nadar!». La persona que estaba por las olas seguía agitando los brazos para llamar nuestra atención. Sin perder más tiempo y animado por los gritos de Taylor, me metí nuevamente al mar y nadé hacia las olas sin pensar en nada más que en el hecho de que había alguien en apuros y que la única persona que podía ayudarle era yo. Escuchaba la voz de Taylor que seguía gritando y me daba indicaciones, pero eran solo palabras incompletas con sentido de urgencia. Llegué a pasar las olas y alcancé a la persona que se mantenía a flote con dificultad, ayudada de un precario tronco de madera. Era una mujer joven que estaba muy asustada. No sabía cómo iba a hacer para ayudarla a salir del mar. El tronco podía ser de ayuda, pero lo primero era conseguir que ella se calmase. «Aquí estoy contigo, no te voy a dejar. Vamos a salir juntos», le dije mientras me preguntaba cómo había aparecido ahí y de dónde había llegado. Me acerqué a ella e inmediatamente me tomó del cuello y se aferró a mí con fuerza gritando que no quería morir. Me costó zafarme de su abrazo aterrador, pero lo hice justo a tiempo, antes de no poder continuar conteniendo la respiración. Le grité para llamar su atención y hacerla reaccionar, y lo conseguí. Entendió que yo estaba ahí para ayudarla y que si ella no cooperaba no saldríamos. Noté que ella sí podía nadar, solo que había sucumbido al miedo. Ni bien reaccionó, empezó a seguir mis instrucciones. «Dejemos que la corriente nos lleve un rato para comprobar su dirección y de acuerdo con eso vemos hacia dónde nadaremos», le dije, recordando algunos de los consejos que me había dado Taylor. La corriente nos llevó unos 20 metros a la izquierda y después se atenuó. Si nadábamos en diagonal hacia la derecha, podríamos cortar la corriente para evitar que nos alejara más de la orilla. La convencí de hacerlo sosteniendo el tronco como si fuera una tabla y pateando con vigor manteniendo la cabeza fuera del agua mientras yo nadaba a su lado. Avanzamos y finalmente llegamos a la rompiente de las olas. Es un asunto de paciencia. El mar nos va a dar una oportunidad. Hay que esperar un poco y cuando te diga que nades, lo haremos con decisión, ¿de acuerdo?, dije tratando de transmitirle confianza. Podía ver el temor en sus ojos. Ella sabía que su vida estaba en peligro y había reaccionado positivamente para ser ayudada. En su mirada también pude ver una luz de confianza y eso reforzó la mía. Hubo una pausa en el oleaje y entonces le indiqué que ese era el momento de nadar para salir. Nadamos en diagonal hacia donde estaba Taylor. Las olas eran de tamaño mediano y ya no fue difícil ayudarla a salir. Cuando pudimos alcanzar el piso, ella se sintió segura y se apuró en salir corriendo a la orilla. Mientras se sentaba en la arena a descansar, vi a Taylor acercándosele. Yo todavía estaba caminando con el agua hasta la cintura, y por el vaivén de las olas y mi cansancio, mis piernas inestables temblaban. Me arrodillé para darles descanso, y después me eché boca arriba a flotar y a disfrutar de ser mecido por el agua del mar. Cerré los ojos y floté con los brazos y piernas abiertas. En un segundo sentí que el mundo daba vueltas y que mi cuerpo giraba sobre un eje que cambiaba de posición a cada instante. El mareo que tenía se atenuó cuando abrí más mis ojos y traté de enfocarme en unas nubes del cielo. En cuanto cerraba los ojos, el mareo volvía. Empecé a jugar abriendo y cerrando mis ojos y tratando de flotar hasta notar que, aunque mi sentido del equilibrio me decía que me estaba moviendo, en realidad estaba flotando estático. Estando en esa posición relajada, el recuerdo que había tenido sobre mi intento de nadar en la playa del Faro volvió, pero con los detalles que me hacía falta para entender la razón por la que me había arriesgado a nadar ahí, encontrándome emocionalmente tan afectado. Recordé que el día que lo hice, había recibido una noticia sobre mi estado de salud que me aterró. El recuerdo fue clarísimo. Yo entraba por enésima vez en los últimos 5 años al consultorio de un neurólogo para que me diera los resultados de los últimos exámenes médicos que me habían realizado entre análisis de sangre, tomografías, resonancias, electromiografías, etc. Después de tantos resultados con interpretaciones médicas que solo añadían incertidumbre sobre el diagnóstico de la enfermedad que decían que me aquejaba, los síntomas físicos que iban limitando la capacidad motora de mis piernas también habían mellado mi optimismo y confianza en una recuperación. Siempre había creído que una de mis principales fortalezas era mi fuerza de voluntad, pero, en esas circunstancias de salud inciertas, el miedo había ganado terreno en mi mente y también en mi corazón. Empezaba a sentir que sin importar lo que hiciera, tendría que resignarme a que pronto mi vida no sería como antes,
y que en poco tiempo, según coincidían la mayoría de los médicos, una silla de ruedas se convertiría en mi compañera cuando mis piernas finalmente se dieran totalmente a la enfermedad neurológica degenerativa que avanzaba sin pausa incrementando sus síntomas de debilidad, deterioro neurológico y muscular. En algún momento, esta degeneración no solo me impediría caminar, sino incluso sostenerme en pie. ¿Cómo llegué hasta ese punto? ¿Qué ocurrió? ¿Qué enfermedad es esta? ¿Cuánto tiempo falta hasta que ya no pueda caminar? Me hacía todas estas preguntas cuando me encontraba sentado y en silencio delante de la doctora que ya estaba revisando los resultados de los exámenes que me habían hecho. Preparándome para esta cita médica había leído y estudiado sobre enfermedades neurológicas degenerativas y sobre las llamadas autoinmunes, para poder estar en capacidad de preguntar y entender mejor lo que me sucedía. A lo largo de los 5 años previos, en los que había pasado por citas y exámenes con otros médicos, sabía que dar un diagnóstico definitivo iba a ser difícil y que tomaría tiempo. Cada nuevo neurólogo podía beneficiarse de los resultados y descartes de los anteriores, así como de la aparición de mis nuevos síntomas, conforme transcurrían los años para ir estrechando la brecha de opciones para definir mi diagnóstico y estar en posibilidad de definir también un tratamiento médico certero y efectivo si es que existía. Para muchas enfermedades neurológicas crónicas no hay tratamientos médicos que puedan curarlas ni revertir completamente los síntomas. Pueden ayudar a atenuarlos a costa de otros efectos secundarios que el paciente debe poner en la balanza para decidir si es preferible correr el riesgo de verse afectado por las secuelas de tomar determinada medicación a poner en riesgo la propia vida al no hacerlo. Cuando la doctora dejó los papeles sobre su escritorio, se quitó los anteojos y me dijo que la enfermedad que yo tenía era esclerosis lateral amiotrófica, sentí que acababan de dinamitar el poco optimismo y confianza que me quedaban. Hice varias preguntas de manera desordenada, esperando escuchar algo que me sirviera de aliento. Señor, lo siento mucho. Entiendo su preocupación, pero tiene que prepararse. Usted padece esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Esta enfermedad avanza rápidamente. En poco tiempo se encontrará incapacitado para desplazarse por sus propios medios y eso va a complicar su desempeño laboral. Le sugiero que vaya a atenderse al Seguro Social para que lo registren con este diagnóstico y que eso ayude a que usted reciba una pensión por la incapacidad física que le impedirá laborar debido a una enfermedad degenerativa. La debilidad y dificultades que hoy afectan la parte inferior de su cuerpo irá en aumento y ascendiendo. También empezará en las manos y ascenderá por los brazos. Cuando los efectos de la enfermedad lleguen a su torso en algún momento, afectará su diafragma, lo cual generará dificultades respiratorias hasta que requiera asistencia para eso. Lo mismo sucederá cuando se vean afectados los músculos involucrados en la deglución, con lo que será necesario que reciba alimentación asistida. En cada persona, el progreso de la enfermedad es diferente, pero la esperanza de vida promedio es de entre 2 a 5 años desde que empiezan los síntomas. Hay pocas excepciones. Como en su caso esto ya empezó hace 5 años, según me indicó, y viendo la comparativa de los exámenes de esos años con lo que le acaban de hacer, tengo que decirle que esto no es fácil. Tomando en cuenta sus preguntas y la progresión de su enfermedad, debo decirle que la esperanza de vida en su caso es como máximo de 2 años a partir de hoy, dijo la doctora con voz sombría. Recuerdo la tormenta de pensamientos en la que se convirtió mi mente en ese momento y lo horrible que me sentía. No era una película, no era una novela, no era la historia de alguien lejano o cercano. Era mi historia, era mi vida, y se suponía que se iba a terminar en 2 años a partir de ese día. ¿Qué se supone que debía hacer al recibir una noticia así? No había querido que mi esposa me acompañara a la cita médica porque no quería que escuchara el diagnóstico que me iban a dar. Estaba solo y deseaba, con diminuta esperanza, que las palabras de la doctora mostraran una vía de salida de mi enfermedad que yo pudiera luego explicarle a mi esposa. Creí que me había preparado para recibir una noticia desalentadora, pero no me imaginé que su magnitud me iba a devastar. ¿Cómo le digo a mi esposa que solo me quedan 2 años de vida y que no se preocupe? ¿Cómo le digo a mis hijos que su papá no es el superhéroe invencible que ellos creían y que nuestra historia juntos tenía ya marcada la fecha de expiración mucho antes de lo que cualquiera de nosotros hubiese imaginado? Sí, claro, los médicos se equivocan y no hay que creerles todo lo que dicen, mucho menos cuando se trata de pronosticar cuánto tiempo te tomará curarte de una enfermedad crónica o morirte.
En momentos como esos, sintiéndome tan vulnerable e indefenso, sintiéndome arrinconado por la secuela de resultados y diagnósticos que solamente agravaban mi condición de salud año tras año, no tenía la entereza para pensar que tenía que tratarse de un error, que la doctora se había equivocado. Escuché sus explicaciones, los detalles que me compartió, las sugerencias y consejos, y sus palabras de aliento también. Sentí su compasión y tristeza al darme la noticia. Me dio la indicación de que asistiera al Centro de Estudios Nacionales de Enfermedades Neurológicas para que revisaran mi caso y que luego empezara mi tratamiento médico en el Seguro Social porque los medicamentos que iba a tener que tomar eran costosos y no son cubiertos por seguros médicos particulares. Con medicamentos o sin ellos, lo mejor que va a estar es hoy. Esta enfermedad seguirá avanzando, no tiene cura, no se detiene. Yo no respondí. Me despedí de ella conteniendo mis lágrimas. No quería llorar delante de ella. Quería mostrarme fuerte, no sé por qué. Quizá porque no quería ceder a una realidad que me negaba a aceptar, y llorar hubiera sido como entregar lo último de esperanza que me quedaba. Salí del consultorio y bajé con dificultad las escaleras desde el tercer hasta el primer piso donde encontré un espacio solitario en un corredor del hospital. Me detuve ahí y me recosté contra la pared. No sabía qué hacer. ¿Por qué a mí? Fue la pregunta que me repetía con frustración y tristeza agachando la cabeza y deseando escuchar una respuesta. Mi enfado competía con mi desolación y esa mezcla de sentimientos no me era ajena. Ya la había experimentado cuando mi abuelo materno falleció en mis brazos en el hospital, mientras yo gritaba como loco llamando a los médicos para que lo atendieran cuando noté que dejaba de respirar. Ahora, no era la inminencia del fallecimiento de algún pariente, y yo lo sentía como haber recibido una especie de sentencia de muerte con un plazo fijo de 2 años. Tomé mi teléfono celular y llamé a uno de mis hermanos, el mayor de los dos. Él era la única persona que conocía todos los detalles de mi condición de salud, porque yo había preferido no compartirlo con más parientes o amigos hasta no tener certeza de qué enfermedad tenía y de qué tratamiento médico podría ayudarme. No me gusta informar de un problema si no puedo informar también de una probable solución, pero en este caso iba a ser diferente. Cuando le conté lo que me había dicho la doctora, no pude contenerme más y empecé a llorar. Su reacción fue de incredulidad y negación. Trató de animarme a buscar otras opiniones, pero le recordé que ya había pasado por más de 10 diferentes opiniones y todas condujeron a ese diagnóstico. Me insistió en que debía buscar más, que no debería darme por vencido, que tenía que haber una salida, que eso no podía ser cierto. Pero por todo lo que había experimentado en 5 años de consultas médicas, ya me sentía agotado y entregado a lo dicho por la doctora. En ese momento sentí que me rendí y no quería hacer nada. Quería ignorar el diagnóstico y vivir como si nada pasara, como si no hubiese recibido esa terrible noticia. Al fin y al cabo, ¿cuál era la diferencia? Nadie puede saber con certeza cuándo será su último día de vida en este planeta. Nadie puede saber si dejará de existir siendo joven o viejo. Nadie lo sabe. Pensaba hacerme el tonto e ignorarlo todo. Sin embargo, ¿podría en verdad ignorar algo así? De regreso a mi casa, mi esposa notó que yo estaba preocupado. Nos quedamos solos en nuestro dormitorio y dudé en contarle todo lo que me había dicho la doctora. Ella intuyó que las cosas no estaban bien y que yo traía malas noticias. Al final no fui capaz de ocultarle nada. Ella me abrazó y lloramos juntos en silencio. Después de unos momentos me dijo que sin importar qué enfermedad tuviera, ella iba a estar a mi lado y que íbamos a pasar lo que fuese necesario juntos. Me dijo que ella confiaba en mí y que no iba a permitir que yo me derrumbe. Me insistió en que tenía que seguir buscando alternativas y que no podía rendirme porque yo no soy ese tipo de personas. ¿Puedo decir que nunca me voy a rendir ante la adversidad cuando la situación involucra una alta posibilidad de perder la vida? La verdad, esa vez yo no me sentí así. Esa noche dormí muy mal. Tuve pesadillas que ya ni recuerdo y al final quedé despierto en la madrugada. Vi a mi esposa durmiendo a mi lado y estaba seguro de que ella también estaba atormentada por los pensamientos que la noticia le había causado. Quería quedarme dormido y que al día siguiente despertara y ver que nada de lo vivido el día anterior había sido real. La mañana llegó y con ella el despertar de la conciencia de mi situación. No volvimos a hablar del tema con mi esposa y por un par de días ignoramos la conversación del día anterior
y mi cita médica, pero no podía ignorar cómo me sentía. 4 días después de la cita médica había dormido mal otra vez y me había levantado temprano. Era domingo. Estaba inquieto con los pensamientos sobre mi enfermedad y quería salir de casa. Aunque era invierno, se me ocurrió ir a la playa. Conduje mi auto y llegué a esa playa que tiene al frente un faro a 300 metros de distancia de la orilla, sobre un espigón de rocas. Recién había amanecido y la playa parecía desierta. Estacioné mi auto y fui a caminar por la arena. Estaba perturbado y no pensaba con claridad. Al mojarme los pies con el agua fría reaccioné. Hacía mucho frío. Seguí caminando por la orilla con todos esos pensamientos sobre mi condición de salud y las palabras de la doctora respecto al tiempo que según ella me quedaba antes de perder las capacidades motoras y antes de que las cosas se pusieran peores y terminara mi vida. Pensé en todas esas cosas que ya no podría hacer, en todo lo que ya no podría participar con mi esposa y mis hijos principalmente. También pensé en mis planes personales, basados en los sueños de la vida que quería, y que todavía no había alcanzado y de pronto habían perdido todo el sentido. Ya no significaban nada para mí. Me encontré envuelto en una depresión profunda y dolorosa, en un callejón sin salida, o en un callejón cuya salida era el final de mis días, según había dicho una doctora. Volté a mirar el horizonte, vi al faro que tenía sus luces apagadas y quise nadar hasta él. Nunca había nadado en aguas abiertas, pero no sentía miedo. Era una atracción inexplicable por ese faro y por la idea de nadar en el mar hasta encontrarme a poca distancia frente a él. No pensé en que no tenía lentes, gorro o traje especial para nadar en invierno. No pensé en que mis piernas podrían no funcionar como lo iba a necesitar para nadar en el mar. No pensé en que tenía sobrepeso y una condición física disminuida. Mi sistema de alerta estaba adormecido por la preocupación y la depresión de manera tal que ni la baja temperatura del agua me hizo recapacitar en lo que estaba a punto de hacer. Empecé a nadar mar adentro, en dirección al faro, sintiendo que mi cuerpo se helaba, que la cabeza, las manos y los pies me dolían del frío, pero no me detuve. El mar estaba tranquilo y casi sin olas, pero tuve un pensamiento fugaz que me decía que lo que estaba intentando era una muy mala idea y que era mejor regresar a la orilla. Ignoré esos pensamientos y seguí nadando. Mi respiración era muy agitada cuando me detuve con el cuerpo entumecido por el frío y todavía me faltaba un tercio de la distancia para llegar cerca del faro. Supe que pronto me quedaría sin energía y que me iba a costar mucho esfuerzo volver a la orilla, pero ignoré nuevamente esa reflexión, pasando por alto lo que mi instinto de supervivencia me trataba de decir, y seguí nadando rumbo al faro hasta que ya no pude más. Volteé a ver la orilla, y nunca había estado dentro del mar a tanta distancia de tierra firme. Por el frío y el cansancio apenas si podía mantenerme a flote. Fui consciente de que no iba a poder volver a la orilla, y, sin embargo, eso no me asustó. Me di cuenta de que quería estar ahí, quería estar así, quería llegar a ese momento y a ese lugar en el mar y ver qué pasaba. Estuve en un trance complejo en el cual ya no podía nadar y ni el miedo me hacía reaccionar. Las frías aguas del mar habían adormecido mi cuerpo y las noticias que había recibido de mi estado de salud creo que habían terminado por adormecer también mi voluntad para reaccionar. Dicen que nuestra vida pasa por delante nuestro, como una película en un par de minutos cuando estamos a punto de morir. Dicen que, cuando estamos en la transición entre la vida y la muerte, vemos una luz que nos atrae y que, si vamos hacia ella, nos alejamos de nuestra vida terrenal hasta dejarla definitivamente. Yo no vi mi vida pasar delante de mí como una película, ni vi una luz. Sentía como si mi vida se hubiese puesto en pausa antes de empezar el desenlace para el cual no había reserva física de mi parte para evitarlo, ni reserva anímica para cambiarlo. Ya era difícil mantenerme a flote cuando volteé a ver el faro una vez más. Era pequeño, pero igual cumplía con su función de guiar con sus luces a embarcaciones en noches oscuras, para contribuir a salvar la vida de los marineros, tripulantes y pasajeros. Como mudo y único testigo de lo que estaba viviendo, el faro, con sus luces apagadas, se erguía sobre unas rocas que ya eran inalcanzables para mí. El recuerdo que estaba teniendo de esa experiencia en la playa del faro llegó hasta ese punto y terminó abruptamente. Me quedé con esa imagen mía, esperando el desenlace delante del faro. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué me había llevado hasta ese límite?
La intensidad del recuerdo me había dejado desconcertado y emocionalmente agotado. Me puse de pie para ir a encontrarme con Taylor y la joven a quien veía en buen estado. Ambos conversaban amenamente como si fueran amigos de toda la vida. Muchas gracias por salvarme, exclamó ella abrazándome emocionada y con cariño cuando llegué. Tienes suerte. Él apenas empezó a nadar hace 3 días, dijo Taylor bromeando, aunque estaba en lo cierto. Me alegra haber podido ayudarte. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que apareciste en el mar abrazada a ese tronco? Le pregunté con curiosidad. Es extraño porque no recuerdo haber estado en el mar de alguna manera que me haya hecho terminar aquí. En realidad no recuerdo nada de mi vida, ni siquiera mi nombre, no lo sé, dijo ella. ¿Te suena familiar la historia? Me preguntó Taylor sonriendo. ¿A qué se refieren? Preguntó ella. Te lo explicaremos, pero antes de eso es necesario que crucemos esta parte de la isla para volver cerca de la playa donde está nuestra cabaña. Ahí tenemos agua y comida y podremos descansar. Es una caminata un poco larga, así que es mejor que nos pongamos en marcha, sugirió Taylor, y empezamos el regreso que yo esperaba no fuese tan largo ni tan difícil. Me quedé con las ganas de contarle a Taylor todo lo que había recordado, en especial el evento aquel delante del faro que se había quedado sin desenlace. Pero con la presencia de la joven que había rescatado, no me sentí en plena confianza para contarlo. Ella parecía una mujer fuerte y decidida, además de alegre y amistosa, pero recién la conocía. El hecho de que ella hubiese aparecido en el mar de una manera similar a la mía me hizo pensar en que su misión en la isla podría ser parecida a la mía y a la de Taylor, Elías y Marcela. Si todavía tenía dudas sobre lo dicho por Taylor respecto a por qué las personas llegábamos a la isla, la presencia de la joven me estaba ayudando a despejarlas.